hermanos, a nuestras hermanas y a las amistades que nos escuchan, que nos ven por medio de la bendición de las redes sociales, del YouTube. Saludamos a los hermanos que viven fuera del país. Recordamos siempre y les hacemos saber, hermanos, que son parte de nuestra oración. Recordamos a nuestro hermano José Luis Díaz y a su familia. De la misma forma, a nuestra hermana Marina Rivera, a nuestra hermana Ana, a su familia. Enviamos un saludo también a Tony García, a Cela, a Jorge Liud, a su familia, y así a cada uno de los hermanos que toman a bien vernos, escuchar su palabra. Para nosotros es un privilegio el poder compartir el mensaje del glorioso evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. También saludamos a las personas que en este país pues ven este tiempo, comparten este momento junto a nosotros. En esta mañana, hermanos, vamos a seguir con el mensaje o con el tema que hemos venido tratando durante los últimos días, durante los últimos domingos. Quiero decirles que es mi intención finalizar esta mañana la lectura de los últimos versículos que ya leímos o que tenemos iniciados de la primera epístola a los romanos. Yo solo quiero hacer un recordatorio, hermano, que el tema general que estamos tratando se llama el mensaje del evangelio. Ese es el tema general. Para ello, leímos los versículos desde el número 14 hasta el número 17 del capítulo número 1 de Romanos. Pero hemos venido considerando, ya que el tema del evangelio es un tema amplio, hemos venido considerando, hemos venido haciendo divisiones y hemos mencionado algunos subtemas. Por ejemplo, quiero retomar, solo para recordar, el último subtema que hemos considerado, que hemos estudiado, el del domingo anterior. Vimos los elementos del evangelio. Para ello ha sido necesario recurrir al pasaje glorioso en donde está prácticamente definido lo que es el evangelio de Jesucristo. Vimos el pasaje de 1 Corintios capítulo número 15 para hablar de los elementos del evangelio. Y dijimos el domingo que los elementos del evangelio se centran en, primero, una persona específica. ¿Quién es esa persona? Jesucristo, ¿verdad? Como lo dice 1 Corintios capítulo 2 y el versículo 2. Eso lo vimos el domingo anterior. Pero en segundo lugar, un segundo elemento del evangelio se centra en una obra específica. ¿Cuál es esa obra específica? Que Cristo murió y que resucitó. Como bien lo dice 1 Corintios capítulo 15, versículos del 3 hasta el número 4. Pero en tercer lugar, un tercer elemento del evangelio se centra en una ejecución específica. ¿Cuál es esa ejecución? Que Cristo murió por nuestros pecados. Según lo que dice 1 Corintios capítulo 15, versículo número 3. En esta mañana, amados hermanos, amigos, yo quiero que estudiemos, y como ya lo advertí, espero poder finalizar con este subtema y también pues con este tema que estamos tratando. En esta mañana vamos a tratar un subtema que se llama la prueba del evangelio. Eso vamos a estudiar esta mañana. La prueba del evangelio. Ahora, para que no nos quedemos pensando a qué se refiere esto de la prueba del evangelio,
Bueno, hermanos, tenemos que decir en primer lugar que un literal A sería que la prueba del Evangelio es que es conforme a las Escrituras. Esto no lo ha escrito ningún historiador, esto no lo ha dicho ningún filósofo, esto no lo ha afirmado ningún científico, no lo ha dicho ningún hombre influyente en nuestra sociedad. La prueba del Evangelio, en primer lugar, es que es conforme a las Escrituras. ¿Y de dónde sacamos eso? Bueno, vamos a regresar de nuevo, hermanos amados, y les suplico que abran siempre sus Biblias en la primera epístola a los Corintios, en el capítulo número 15. Porque los versículos 3 y 4 es en donde leemos que el Evangelio es conforme a las Escrituras. Vemos, hermanos, por ejemplo, miren, voy a repetir la lectura de esos dos versículos. 1 Corintios 15, 3 y 4. Y yo quiero hacer hincapié en lo mismo, hermano. Es una petición que yo les hago, ¿verdad? ¿Cuál es la petición? Hermanos, tratemos de memorizar el pasaje de 1 Corintios capítulo 15. Si usted puede, hermanos, desde el versículo 1 hasta el versículo número 4, hasta allí sería suficiente. Ahora, si usted puede memorizar hasta el versículo 11, hermano, sería grandioso, porque la idea está más amplificada, pues, y está contextualizado lo que es el Evangelio. Pero yo quiero repetir la lectura de los versículos número 3 y 4, porque ya dijimos de que la prueba del Evangelio es que el Evangelio es conforme a las Escrituras. Dice los versículos 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, ¿qué dice después, hermano? Conforme a las Escrituras. Mira, es que esto no lo ha dicho ningún religioso influyente, hermano. Esto no lo ha dicho ninguna persona de ciencia. Esto no lo ha dicho ningún profesor de las universidades famosas como la Universidad de Harvard, ¿verdad? O Oxford allá en Inglaterra. No. Dice que el Evangelio es conforme a las Escrituras. Pero el versículo 4 dice, Cristo no solo murió, sino que dice el versículo 4, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, ¿qué dice? Ahí está, conforme a las Escrituras. Hermanos amados, vemos dos veces que su muerte es según las Escrituras. ¿Qué significa esto? Significa que está de acuerdo con las Escrituras, óigame bien, con las Escrituras del Antiguo Testamento. ¿Ve? Dos veces leemos que su muerte es según las Escrituras. ¿Y qué quiere decir esto? Que está de acuerdo con las Escrituras del Antiguo Testamento. Ahora, fíjese bien en esto, hermano amado. Por favor, ponga atención a esto. Mire. Fíjese, hubieron más de 100 profecías. Oiga, hubieron más de 100 profecías que fueron cumplidas en la primera venida de Cristo. Y no estamos hablando de las profecías de Nostradamus, hermano. Eso es locura. No, yo no estoy hablando de las profecías de Nostradamus, ni de las profecías de los videntes como Salvador Dalí, o yo no sé quién más que mira el futuro, o de alguna pitonisa. No estamos hablando de eso. Dice, hubieron más de 100 profecías bíblicas que fueron cumplidas en la primera venida de Cristo. Hermano, qué lindo esto, mire. Que si usted quiere saber el futuro, mire, si usted quiere saber el futuro, no ande yendo a malgastar su dinero con los charlatanes, hermanos. No ande yendo a que le lea las cartas, la chamán, ¿cómo le llaman? O que el fakir le diga lo que le va a pasar.
No, hermano, no ande yendo donde el agorero que le diga su futuro y que le lea las líneas de la mano. ¿Ah? O que les tire las cartas. Fíjate que le voy a contar una vez, mire, para que usted no se deje charlatanear de ningún víboracho. Cuando yo era estudiante, hermanos, yo conocí a un señor, inteligente el señor. Ese hombre sabía hablar francés, sabía hablar latín, sabía hablar inglés y conocía el castellano. Sí, me explicó él, un señor ya bien mayor de San Miguel, que había estudiado para sacerdote. Pero el punto es que una vez que, como yo no conocía al Señor, y yo andaba de loco queriendo que alguien me dijera que iba a pasar con mi vida, me leyó la mano, ¿verdad? Y se puso el hombre a verme así, el anciano. Yo recuerdo que le temblaba la mano, estaba bien anciano. Y me dijo, veo, me dijo, en tu vida que va a haber mucho dinero. Y yo me alegré, hermano. Créame que yo me alegré, ¿verdad? Yo quisiera tenerlo ahí enfrente para decirle dónde está el dinero que me prometió. Atajo es mentiroso. Cuando uno lee el horóscopo, hermano, y es la fecha que concuerda con el nacimiento de uno dice, ¿verdad? Te depara mucha fama, te depara mucha felicidad. Hermanos, son puros inventos del diablo. Mire, si usted quiere saber el futuro, su futuro, aquí está, en la palabra de Dios. Amén. ¿Sabía usted que en el segundo capítulo del libro de Daniel está, hermano, de una manera inequívoca, con lujo de fechas, hermano, con lujo de nombre, la historia de todos los gobiernos en este mundo? Allí está. Tengo necesidad yo de andar buscando inventos, que alguien me diga lo que va a pasar con mi mañana. No ande gastando su dinero, hermano, es de charlatanería. Solo estoy haciendo un paréntesis. Estamos en este punto. Hubieron más de 100 profecías bíblicas que fueron cumplidas en la primera venida de Cristo. Ahora, las probabilidades contra tantas profecías siendo cumplidas por una persona son astronómicas, hermano. Yo pienso que no hay razón para dudar acerca de los datos proféticos que tienen que ver con Cristo, siendo que cientos de profecías se han cumplido con relación a él. Ahora, la profecía cumplida es algo único al cristianismo. Es decir, no hay ninguna religión que perfile ese tema con la diáfana claridad que el cristianismo lo hace. La profecía cumplida es algo único al cristianismo. Esta es una de las razones por la cual podemos confiar en la Biblia, considerándola la palabra de Dios. Por ejemplo, mire, yo quiero suplicarle, hermano, porque ya le dije que yo quiero terminar, pero necesitamos leer un pasaje que se encuentra en el libro del profeta Isaías. Le suplico que busque, por favor, hermano, el libro del profeta Isaías. Estamos diciendo, hermano, vamos a usar este pasaje para fundamentar el hecho de que podemos confiar en la profecía bíblica, considerándola la palabra de Dios. ¿Qué aprendemos en Isaías capítulo número 53? Quiero recordarle, mire, que este profeta movió su mano para escribir este libro aproximadamente 1000 años antes de que Cristo viniera a este planeta, antes de la encarnación del Hijo de Dios. Y mire lo que dice Isaías en el capítulo número 53. Le anticipo que este es un pasaje mesiánico. Si a usted le pregunta, hermano, ¿de quién habla el capítulo número 53 de Isaías? ¿Sabe cuál tiene que ser su respuesta? De Cristo. Allí no hay duda, hermano. Y si no, veamos lo que dice el profeta. ¿Qué dice el profeta? 53 de Isaías. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Oiga, hermano, aquí prevalece y sale a la superficie el tema de la fe. Es que la fe es fundamental. Yo quiero recordarle, mire, que Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo. Sí, al mundo. Es decir, al cosmos, dice en el idioma griego.
Pero usted sabe que no todo el mundo ha respondido al llamado. Mire cuántos estamos acá. ¿Ah? Yo podría contar un estimado de 40 hermanos, quizás. Pero ¿qué ha pasado con el resto? No han puesto fe. ¿Cuál ha hecho la diferencia en el caso nuestro? Que hemos puesto nuestra fe. ¿Y qué dice el profeta en el versículo 1? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Sí, hermano profeta Isaías. Ha creído el hermano Nerdon Alvarenga. Amén. Ha creído el hermano Daniel Coto. Ha creído el hermano Pedro. Ha creído nuestra hermana Armida. Ha creído Tomasita, etcétera, etcétera. Los que estamos aquí, así se responde esta pregunta cuando el profeta dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Los que estamos aquí hemos creído a su anuncio. Ha creído nuestro hermano Henry, y etcétera, hermanos. Los hermanos que estamos aquí presentes hemos creído a este anuncio. Y sigue diciéndome: ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y aquí viene, hermano: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos más inatractivo para que le deseemos. ¿Verdad? Dios, hermano, en su poder, Él pudo enviar un personaje de esos que cotiza Hollywood, como Brad Pitt. ¿Ah? Hombre hermoso, ¿verdad? Que dicen los sex symbols, dicen allá ¿verdad? Los símbolos sexuales bien pudo haber mandado un personaje hacia el Señor. ¿Pero a quién mandó el Señor? A un personaje, hermano, común y corriente de la vida diaria allá en Palestina. A él mandó. Y dice, mire, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Y aquí viene, oiga, hermano, ¿en quién piensa usted cuando el profeta dice estas palabras del versículo 3? Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Oiga, por eso testificaba el hermano Jafet, porque aquí dice quien llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. De acuerdo a lo que hemos estudiado en el Evangelio, hermano, ¿cómo se llama eso de que Dios cargó sobre él el pecado de nosotros? Digamos que se llama imputación. ¿Ah? A él le imputó nuestro pecado. Y dice, mire, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Usted sabe lo que era un trasquilador en el tiempo de ese ganado, de las ovejas, hermano. El trasquilador era básicamente el que arrancaba la lana de las ovejas y la dejaba desprotegida, y la animalita sentía frío. Ese era el trasquilador. Versículo 8: por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Yo le pregunto,
Hermanos, ¿acaso no puede ver usted la descripción del personaje santo de nuestro Señor Jesucristo en este pasaje? A Él describe el pasaje, hermano. A Él lo describe. Por eso decimos, mire, de que la profecía cumplida es algo único al cristianismo. Esta es una de las razones por la cual podemos confiar en la Biblia, hermano, considerándola la palabra de Dios. Ahora, yo, hermano, yo puedo mencionarle decenas de profecías en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, miren, en el Antiguo Testamento se habla del nacimiento de Cristo. ¿En dónde leemos eso? En Isaías capítulo 9 y el versículo 6. Pero también en el Antiguo Testamento leemos que Cristo iba a proceder de la familia de David. ¿Quién nos enseña eso? Isaías en el capítulo 9 y el versículo 7. Es más, hermano, la Biblia nos dice con claridad el lugar específico donde iba a nacer el Hijo de Dios. ¿Por qué cree usted que en los villancicos navideños resuena tanto un lugar llamado Belén? Belén, campana de Belén. ¿Por qué es que resuena tanto Belén? Porque el profeta Miqueas en el capítulo 5 y el versículo 2 dice: Belén Efrata, pequeña para estar entre las naciones, de ti nacerá el rey. Lo dice el profeta en el Antiguo Testamento. Pero no solo eso, hermano. También la Biblia dice en el Antiguo Testamento que Cristo tenía que nacer de la tribu de Judá. ¿Y dónde leemos eso? En Génesis capítulo número 49 y el versículo 10. Pero también la Biblia advierte que iba a nacer de una virgen. Isaías capítulo 7 y el versículo 14 nos lo dice. También la Biblia nos advierte que no iban a creer en Él, como ya lo leímos en el capítulo 53 de Isaías. Y sabe una cosa, hermano, también el profeta Zacarías nos hace ver que Él iba a entrar a Jerusalén montado en un pollino de asna, dice Zacarías en el capítulo 9 y el versículo número 9. Y el profeta no descuidó el detalle, hermano, de que Cristo había de ser traicionado por un cercano a Él, como dice el Salmo capítulo número 41. Y dice también que iba a ser traicionado por un precio de 30 piezas de plata. Lo dice Zacarías capítulo número 11 y el versículo 2. Dice también el Salmo 22, hermano, que iban a sortear su ropa. Usted sabe que eso así se hizo, ¿verdad? La ropa, el manto de Cristo, la túnica de Cristo era de una sola pieza, ¿verdad? Entonces lo que hicieron fue rifarla, hermano, para que entre los soldados que la rifaron les iba a quedar aquel atuendo. Pero también la Biblia dice en el Salmo capítulo 22 que se habrían de burlar de él. También dice en Salmos capítulo 34 que ningún hueso de él debía de ser roto, porque el cordero tenía que ser perfecto. Por eso fue, hermano, que para que se cumpliera ese dato profético, Dios en su poder hizo algo. Usted recuerda que cuando los soldados se querían cerciorar de que estuviesen muertos, los que estaban allá en el monte Calvario, dice la Biblia que quebraron los pies de los ladrones. Pero cuando llegaron a Cristo, tenía que cumplirse el dato profético. Y dice que no quebraron los pies de Cristo. ¿Qué hicieron? Dice la Biblia. El soldado agarró la lanza y como el soldado romano, como el legionario romano sabía de anatomía, hermano, para infligir castigo, perforó el costado de Cristo, hermano, y penetró la punta de la lanza en la caja torácica y perforó su corazón. Y la Biblia dice que salió sangre y agua, dice. Hermano, eso ahí está consignado en la palabra de Dios. ¿Quién lo dice, hermano? Lo dice el Salmo capítulo número 34. La Biblia no descuida el detalle también que iba a ser enterrado con ricos. Una tumba de un rico fue dispuesta para la sepultura de Cristo. Lo dice Isaías capítulo 53, como lo acabamos de leer. Pero también dice la Biblia, hermano, que habría de resucitar sin ver corrupción. El cuerpo de Cristo no se engusanó, hermano. La Biblia lo dice. Violentó, hermano, esa regla biológica natural. ¿Quién nos engusana? De las 24. Sí. Vayan a buscar al líder cubano
Nada. El chelito grande de allá, lo mismo le va a tocar engusanado. Pero Cristo no vio corrupción, dice el Salmo capítulo número 16. Ahora, ¿por qué hago ese recuento, hermano? Y el tiempo nos faltaría, hermano. Pero ¿por qué hago ese recuento? Hermanos, por lo que estamos diciendo. Porque la Biblia es confiable en cuanto a su profecía. Ahora, oiga esto. Pablo no termina aquí, sino que como si estuviera en una corte de ley, a continuación, él proporciona el testimonio de cientos de testigos oculares. ¿Usted sabe lo que es un testigo ocular? Alguien que vio, o testigos presenciales de la resurrección de Jesucristo. Por ejemplo, mire, yo quiero suplicarle, hermanos, que veamos lo que dice el pasaje de 1 Corintios, capítulo número 15. Ahí lo tenemos cerca. Es el pasaje que estamos estudiando. Y veamos, estamos estudiando, hermano, el punto que dice de que la prueba del evangelio es conforme a las escrituras. No es un invento, hermano. No es una teoría humana. ¿Qué dice 1 Corintios 15, 5 al 8? Dice, y que apareció, dice, a Cefas. Usted sabe que este Cefas es el mismo Pedro. Y después a los 12, versículo 6. Estamos estudiando ahí en 1 Corintios, ¿verdad? Yo aquí tengo el pasaje escrito en mis notas, pero prefiero recurrir al pasaje, no vaya a ser que alguna palabrita se me haya colado mal. Dice el versículo 5, y que apareció a Cefas. Y después, hermano, óigame, estamos hablando del Cristo resucitado. ¿Ah? Aquí Pablo está hablando del Cristo resucitado. Dice que primero se le apareció a Cefas y después a los 12, versículo 6, y después, hermanos, a más de 500 hermanos a la vez. Versículo 6, a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún. Es decir, en el tiempo que Pablo estaba escribiendo la carta, aún habían vivos testigos oculares del Cristo resucitado, y otros ya duermen, ya se habían muerto. Versículo 7. Después apareció a Jacobo. Usted sabe que Jacobo es el Santiago, hermanito del Señor. Después a todos los apóstoles. Y el versículo 8 dice el apóstol Pablo, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Hermano amado, basado en este testimonio, yo le pregunto, hermano, usando el sentido común, ¿cree usted que 500 personas iban a poder ponerse de acuerdo para testificar de un fraude? Es imposible, hermano. Es cuestión de sentido común. Es cuestión, hermano, de usar por reducida que sea la capacidad de raciocinio de un ser humano, hermano, es fácil entender que hubo testimonio, hubo testigo evidente con relación a la resurrección de Cristo. Por eso es que nosotros con toda convicción y con toda entereza anunciamos el evangelio, porque es sobre una persona viva. Amén. No es sobre un muerto. Allí está, hermano. El apóstol Pablo llama al testigo del banquillo de los testigos, primero a Cefas. Allí dice, el principal apóstol, hermano, y alguien que negó 3 veces a Jesucristo. No olvide ese dato. Pero también él llama a los 12, el versículo 5. Las principales autoridades de la iglesia que antes abandonaron a Cristo, hermano, en la noche en que Él fue traicionado y arrestado. Recuerde, hermano, de que en la noche del arresto de Cristo se dispersaron las ovejas, como lo había anunciado el profeta, dando fe de que vieron al Cristo resucitado. Pero también dice el apóstol Pablo que se le apareció a más de 500 hermanos a la vez. Cientos de creyentes, hermanos, como dice el versículo 6, que fueron testigos del Cristo resucitado. Habían muchos testigos, hermanos. Dice también el versículo 7 que se le apareció a Santiago. Ya dijimos, el medio hermano de Jesús, quien era inconverso antes de la resurrección de Cristo, según lo que dice Juan 7. Pero también dice
que se apareció a todos los apóstoles. El versículo 7 lo dice. Y finalmente dice el apóstol Pablo, como a alguien que nació anormal, eso quiere decir como a un abortivo, dice que se le apareció a él. Hermanos, no es necesario hacerlo, porque es contundente el dato. Pero yo estuve leyendo un comentario que hace un expositor de la palabra de Dios, un hombre, hermano, muy respetado en cuanto a la exposición de la palabra de Dios, el hermano John MacArthur. Él, en su comentario que hace en su Biblia de estudio, él hace el recuento de las apariciones de Cristo. Y él se detiene a ampliar un poco más la lista de testigos. No es que sea un dato diferente, pero nosotros debemos de recordar de que Cristo resucitado se le apareció a María Magdalena, como dice en Juan capítulo número 20, los versículos del 11 al 18. Se le apareció a las otras mujeres, como dice Mateo capítulo número 28, los versículos 8 al 10. Ya dijo ahí el apóstol Pablo, se le apareció a Pedro, sí. Se le apareció a los 10 discípulos. Se le apareció a los 11, incluido Tomás, como lo dice Juan capítulo número 20. En su ascensión, hermano, el Cristo resucitado, de acuerdo a Lucas capítulo número 24, se le apareció a los discípulos, de acuerdo a Hechos capítulo número 1, versículos del 4 al 2. Hermanos, ¿cuál es el punto? Habrá duda, hermanos, de que nuestro Cristo, en el cual nosotros hemos confiado, es un personaje muerto. No, hermano, Cristo está vivo. La Biblia lo llama primicia de lo que hemos de vivir. Primicia. Imagínense usted a estos, pensemos en los 500 testigos, hermano. Imagínense usted a estos más de 500 testigos reunidos en una corte para dar testimonio de la resurrección de Cristo. Imposible refutarlos, hermano. Imposible. 500 personas. Hermanos, el Evangelio no solamente es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, es históricamente creíble y verificable, sino que también vemos que el Evangelio puede transformar vidas. Oigan, el Evangelio puede transformar vidas. ¿Qué dice el apóstol Pablo? ¿Quiere, por favor, hermano, buscar el pasaje de 1 Corintios capítulo 1? Estamos diciendo, hermano, que el Evangelio puede transformar vidas. No solamente es históricamente creíble, hermano, sino que también puede transformar vidas. Capítulo número 1, 1 Corintios, versículos 9 al 11. Voy a leer. Sí, 1 Corintios 1, versículos 9 al 11. Espero que el pasaje esté correcto, hermano. Sí. Si no está correcto, ayúdeme a recordar este pasaje, hermano. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque, o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. ¿No es ese el pasaje, verdad? No. El pasaje lo que está haciendo es, hermano, dando fe de la transformación de la vida del apóstol Pablo. Si usted recuerda, hermano, la cita, de esa cita que aquí escribí mal el dato bíblico, hermano.
Es 1 Corintios 15:9. Gracias, hermano. Así es el asunto. 1 Corintios, gracias, hermanitas lindas. 1 Corintios 15:9. Sí, es el mismo pasaje. Ahí escribí un número equivocado. Ahí lo dice él, 15:9. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Aquí está, mire. ¿Qué era Pablo? Hermano, era un enemigo de la iglesia del Señor. Pero ¿qué pasó con la vida de Pablo? Hermano, se convirtió en un defensor del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero el apóstol Pablo nos hace ver en el versículo número 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y dice, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Hermanos, este pasaje, mire, nos debe de ayudar a pensar en que nosotros no sabemos a quién tiene Dios ya señalado como una persona especial. Hermanos, no seamos de aquellas personas que a primera mano rechazamos al hermanito o a la hermanita o a un amigo que viene a oír el evangelio. No digamos, ¿y qué viene a hacer ese aquí? ¿Y qué viene a buscar ese aquí? Y para ese no hay esperanza. ¿Qué se hubiera dicho del apóstol Pablo? Pero mire, el apóstol Pablo, hermano, escribió 13 epístolas, hermano, el apóstol Pablo. Entonces, ¿qué vemos acá? Que el evangelio, en primer lugar, es conforme a las escrituras. Como ya lo vimos, estamos en la prueba del evangelio. Uno, es conforme a las escrituras. Pero en segundo lugar, es históricamente creíble. Es históricamente creíble. Como da fe de ello, hermano, los versículos 5 al 8. Pero en tercer lugar, para que avancemos, es personalmente transformante. ¿Ve? El evangelio es personalmente transformante. ¿Cómo se podría explicar la conversión de Saulo de Tarso, hermano? Lo que estamos considerando. ¿Cómo podríamos entender la transformación de Saulo de Tarso? ¿Cómo podría transformarse en el apóstol Pablo? Aparte del poder transformador del evangelio, hermano. El evangelio puede cambiar los destinos y transformar también las vidas, hermanos amados. No olvidemos eso. Hermanos, no tenemos tiempo para escuchar tanto testimonio de personas que en su vida pasada fueron personas terribles. A veces, hermanos, esposos groseros. A veces padres, hermanos, padres groseros, padres duros. A veces, hermanos, vecinos con los cuales era imposible convivir. A veces hijos indomables. A veces esposas, hermanos, rebeldes. Pero el poder del evangelio transforma la vida de las personas. Por eso, hermano, nuestra confianza tiene que estar puesta, hermano, en lo que Dios puede hacer en la vida de las personas. Hermano, si no nos cansemos de orar, de clamar. Mire, no me lo está preguntando, mire, pero yo oro por todo mi vecindario. Yo tengo familia, gente allí, hermano, que gente terrible. Mire, hermano, allá hay gente terrible, pero yo oro por mi vecindario, hermano. Yo le pido al Señor que tenga misericordia. Y sabe una cosa, en mi oración yo no hago acepción de personas. Yo no digo, Señor, a la fulana no, porque ella está podrida en su religión. No, hermano, lo mismo se hubiera dicho del apóstol Pablo. Pero mire lo que el poder de Dios puede hacer. Es que, hermano, el poder de Dios es inexplicable. Yo recuerdo que una vez, mi hermano, yo era tan terrible en la escuela. Antes no había tanto problema con eso de dar un castigo a un muchachito. Uno podía castigar a los muchachitos. Usted sabe que hoy eso no se puede. Mira hasta dónde ha logrado ganar terreno el diablo, hermano. Eso contribuye a la rebelión. Sepa eso, hermano. Que eso de que sea prohibido castigar a los niños, eso contribuye a la rebelión. ¿Qué dicen los niños? Ya le voy a llamar a las policías y me pegarles a la mamá. Pues yo recuerdo que en mis tiempos no era así. Y yo era terrible, hermano. Francamente, yo era mal portado, yo era rebelde, en fin. Y una vez un profesor, hermano, yo recuerdo que ahí donde yo estudié primaria, habían unos árboles que decían que eran de hule. Yo no entiendo, pero son unos árboles de hule.
Y eran unos árboles que la corteza era así, áspera. Y recuerdo, hermano, que el profesor se enojó tanto que me agarró de... Ahora tenía pelo, yo me parecía Michael Jackson, pero hoy es que ya no tengo. Pero mire, hoy me parezco a Phil Collins. Mire, me agarró de aquí, mire, del pelo, hermano. Y no estoy mintiéndome, en el árbol yo me hacía así, mire. Porque yo era terrible. Pero, hermanos, mi vida la cambió el Señor. ¿Podría creer usted que yo ya no digo malas palabras? Yo era un perfecto mal hablado, hermano. Pregúntele a mi esposa, y a mí me gusta, hermano, que mi esposa escuche lo que dice la palabra de Dios. Pero el Evangelio transformó mi vida. Hermano, si usted cree que el Evangelio no puede transformar a su vecino, no piense así. Si usted cree que el Evangelio no puede transformar a su compañero de trabajo, no piense así. Si usted cree que el Evangelio no puede transformar a su hijo, no piense así. Que llega a la 1 de la mañana todo lo oloroso a cigarro, no piense así. Si usted cree que el Evangelio no puede transformar a su esposo, no piense así. Si usted piensa que el Evangelio no puede transformar a su esposo, no piense así. Porque el Evangelio transformó al apóstol Pablo, el Evangelio lo transformó a usted, el Evangelio transformó a este servidor, y el Evangelio va a seguir transformando gente. Amén. Sí, el Evangelio es personalmente transformante. ¿Ve? Ahora, hermano, vamos a ir terminando con el tema. Vamos a ver, hermano, la potencia y propósito del Evangelio. Esto ya, gracias a Dios, nos permite abordar como otro subtema. Ya vimos la prueba del Evangelio, que es conforme a las Escrituras, que es históricamente creíble y verificable, que es personalmente transformante. Pero ahora veamos brevemente la potencia y propósito del Evangelio. ¿Y cuál es la potencia y propósito del Evangelio? Es bien fácil, hermano. Es que es poder de Dios para salvación. ¿Ve? ¿Qué dice el pasaje que es nuestra base del estudio que estamos teniendo del Evangelio? ¿Qué dice Romanos capítulo número 1? Hermanos amados, quiero recomendarles, si usted puede memorizar Romanos 1, versículos 16 y 17, háganlo, porque esos son los versículos principales de la carta a los romanos. La potencia y propósito del Evangelio. ¿Qué dice el versículo 16? Porque no me avergüenzo del Evangelio. Mire el testimonio del apóstol Pablo, hermano. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Hermano, hay gente que se avergüenza del Evangelio. Hay gente que en el bus no se le puede decir, hermano, Dios te bendiga. Una vez yo llegué a un banco ahí en San Miguel, a una agencia del banco. Todavía había una agencia de un banco allá por el Trópico Inn. Hoy ya no está esa agencia. Y entré, y estaba un hermano. Ya iba a pasar con una señorita ahí bien pintada de las cajeras. Y yo, hermano, Dios te bendiga. Y se hizo como que le cayó un colón o no sé qué, hermano. Y yo me quedé avergonzado, como que si era loco. Porque el hombre tuvo vergüenza de decirme amén, hermano Ricardo. Tuvo vergüenza, hermano. Y yo me quedé como que era loco. Y la gente me quedaba mirando, ¿verdad? Y me reían de mí. Pero yo entendí lo que había pasado. Hermano, se lo digo para la gloria del Señor. No estoy queriendo hacer resaltar mi currículum, mi antecedente. Pero cuando yo trabajaba en la universidad, hermano, y yo veía a un creyente, a un hermano en los pasillos de la universidad, llenos de señoritas, con sus atuendos y su ropa. Pues sí, porque ya hemos dicho, hermano, en las universidades al fin y al cabo yo llegué a una conclusión. ¿Y estas niñas a qué vienen? ¿A enseñar o a aprender? yo vi que como que llegaban más a enseñar. Pero mire, yo, hermano, en los atros de la universidad, Dios te bendiga, hermano, le decía. Y se me quedaban viendo como un bicho extraño, como esos parásitos que salen en la... Hermano, ¿por qué lo hago? Porque yo no me avergüenzo del Evangelio. ¿Cómo me voy a avergonzar yo del Evangelio? Porque yo llego y comparto, hermano. De hecho, pues así es. ¿Por qué me voy a avergonzar del Evangelio? Cuando dice el apóstol Pablo,
Y el apóstol Pablo da una razón de por qué él no se avergüenza del evangelio. Dice porque es poder de Dios. Mire, porque es poder de Dios. Ya hemos explicado, hermano, que aquí poder es dunamis. Y a mí siempre me gusta usar otra figura ilustrativa. Los predicadores, yo he oído que comúnmente cuando hablan de este término y hacen alusión a este pasaje y quieren explicar bien ese dunamis, ellos usan y dicen de que la palabra dinamita de aquí se origina, y es cierto. Pero al fin y al cabo la dinamita es para destruir. Pero yo mejor le recuerdo aquello a usted, de que dunamis es la misma palabra que se usaba para un dinamo, el que se le ponía a la bicicleta y que hacía posible que encendiera el foco de la bicicleta. Aquel como botellita que se le ponía en la rueda de la bicicleta y aquella cosa era un generador, y ese dinamo le daba potencia a la parte eléctrica de la bicicleta y permitía que hubiese electricidad ahí. Esa palabra dinamo es la palabra que se usa acá. Dice es poder o es dunamis de Dios. ¿Pero para qué? ¿Para destruir? ¿Para hacer daño? ¿Para alumbrar el foco? No, para salvación. ¿Y cuál es el requisito? Creer, hermanos. Ahí está. Creer. Poner la fe. Poner la fe. Creer en que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario es lo que me puede dar salvación. Mire, para todo aquel que cree. Hermanos amados, por eso el apóstol Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio. La potencia y propósito del evangelio. Y dice el versículo número 17, mire, porque en el evangelio, esto ya lo explicamos, hermanos, solo estamos repitiendo. La justicia de Dios. ¿Qué dijimos de la justicia de Dios? ¿Que aquí se refiere al atributo de Dios? No, aquí no se refiere al atributo de Dios. Cuando el apóstol Pablo dice que en el evangelio, por eso es que hemos insistido tanto en el evangelio, por eso es que no podemos pasar de este tema del evangelio. Después hemos de estudiar profecía, hermano. Pero en el evangelio, la justicia de Dios, ¿a qué se refiere la justicia de Dios? Allí está descrita una hojita adelante, 2 hojitas adelante, en el capítulo 3 de Romanos. Esa es la justicia de Dios. ¿Qué dice Romanos capítulo 3, 21? Pero ahora, dice, aparte de la ley, se ha manifestado, ¿qué se ha manifestado? La justicia de Dios, la dikaiosune de Dios. ¿Y a qué se refiere eso? La justicia de Dios no es un atributo. Óigame, por favor, hermano. La justicia de Dios no es un atributo de Dios. Por supuesto que Dios es justo. Pero ¿a qué se refiere el apóstol Pablo cuando menciona la justicia de Dios? ¿Sabe a qué se refiere? Al acto voluntario de Dios a través del cual Dios le declaró justo a usted y a mí. Esa es la justicia de Dios. Que Dios nos imputó la justicia de Cristo. Esa es la justicia de Dios. Mire qué glorioso, hermano. Fíjate que Dios a nosotros ya no nos ve pecadores. Dios nos ve justificados. Dios nos ve justo. A eso se refiere el apóstol Pablo cuando hace mención de la justicia de Dios. Y dice el apóstol Pablo, ¿cómo se revela la justicia de Dios? A través de un rito, a través del cumplimiento de un punto de la ley. ¿Cómo se revela? Dice, por fe. ¿Y qué dice? Y para fe. Le quiero explicar esto. Mejor dicho, hermano, se lo quiero recordar porque ya lo explicamos. Fíjese. Cuando dice el apóstol Pablo, en el versículo número 17 del capítulo 1 de Romanos, porque en el evangelio, oiga, hermano, en el evangelio, la justicia de Dios, es decir, el acto por medio del cual Dios nos declaró justo, dice que se revela por fe. Está bien, sí.
se revela por fe. Porque cuando usted puso su fe en Cristo, se hizo posible la justicia de Dios. El día que usted creyó, Dios le imputó la justicia de Cristo. Pero no se detiene ahí. ¿Por qué dice después y para fe? ¿Sabe por qué, hermano? Ya lo dijimos, pero se lo repito. Si leemos otra versión, como por ejemplo, hermano, si leemos en la versión Dios habla hoy, o en la NBI, en lugar de decir que la justicia de Dios se revela por fe y para fe, dice así, mire, que la justicia de Dios se descubre de fe en fe. Así dice. O dice en la otra versión, que la justicia de Dios, dice, es de fe a fe. ¿Qué quiere decir eso? Eso nos obliga a pensar en los tres tiempos de la salvación. Primero, hermano, la primera etapa en la cual se revela la justicia de Dios es cuando yo creí. Yo creí. Ese es el primer tiempo de la salvación, la justificación. ¿Cuándo se da la justificación? En un punto en el pasado. Pero hasta ahí terminó. Pero después, hermano, se da la santificación. ¿Cuándo se da? En mi diario vivir. ¿Ve? Y a eso se refiere la segunda fe que menciona Romanos 1:17. Y para fe, esa es la segunda fe. ¿En qué nos ayuda? ¿Para qué nos sirve? Para nuestra santificación. ¿Cómo vivimos la vida los cristianos, hermano? ¿Cumpliendo con los ritos? No, vivimos por fe. Vivimos por fe. Vivimos por fe, hermanos. Por fe vivimos. Por eso es que los creyentes, hermanos, en el nombre del Señor, no nos angustiamos. O al menos no deberíamos angustiar. Van mal los negocios, vivimos por fe. Voy mal en los estudios, vivo por fe. Voy a clarear y voy a esperar por fe que Dios me va a ayudar. Voy mal, hermano, en la situación en el hogar, vivo por fe. Voy a leer la palabra de Dios. Voy a cambiar mi actitud contra mi pareja y por fe voy a esperar en la respuesta de Dios. Vivimos por fe. Yo vivo por fe, hermano. Yo vivo por fe. Hermano, yo no tengo ahorros. Se los manifiesto, hermano. ¿Me aflige eso? No. ¿Por qué? Vivo por fe. ¿Verdad? Vivo por fe. Vivo preocupado porque el recibo llega con $60. No. Dios ha de proveer. Vivo por fe. Vivo por fe, hermanos. Por eso dice el pasaje, mire, por fe y para fe. Y no hay duda, hermano, porque el apóstol Pablo apela a un dato profético de Habacuc, capítulo 2 y el versículo 4. ¿Qué dice Habacuc 2:4? Allí lo dice el apóstol Pablo. No es necesario ir al pasaje, aunque si usted puede rapidito encontrar a Habacuc, que es un profeta menor, él sí es un profeta menor. ¿Qué dice Habacuc? Mas el justo vivirá por obras, vivirá por lo que hace, vivirá por fe. Entonces, hermanos, allí está la potencia y el propósito del Evangelio. Pero también, hermano, yo quiero brevemente que digamos de que la potencia y propósito del Evangelio es que es poder de Dios para salvación. Bueno, ya lo dijimos, hermano, y mencionamos los tres tiempos de la salvación. Yo solo quiero leer un párrafo que está aquí escrito. Rapidito lo voy a leer. Dice así. Ya dijimos esto, pero quiero subrayar. La salvación incluye los tres tiempos: la justificación, la santificación y la glorificación. El último tiempo estamos a espera de él, hermano, de la glorificación. El Evangelio es el poder de Dios para salvación, de la pena del pecado, del poder del pecado y de la presencia del pecado. Esto lo vemos más desarrollado en el libro de Romanos, hermano, porque los capítulos 1 al 5 tratan con la salvación de la pena del pecado. Los capítulos 6 al 8, como lo vamos a estudiar, tratan con la salvación del poder del pecado. Pero la parte final del capítulo 8 trata con la salvación de la presencia del pecado.
Pero yo quiero, hermanos, antes de finalizar, que hablemos brevemente, solo voy a leer un párrafo, o le voy a relatar un párrafo, de la oferta del Evangelio. ¿Cuál es la oferta del Evangelio? Versículo 16, la parte final. ¿Para quién es? Dice allí que es para todo aquel que cree. ¿Hay acepción de personas? No. Ya hemos visto en el versículo 14 que no importa si uno es griego o bárbaro, sabio o ignorante. El Evangelio es para usted. En el versículo 16 vemos que el Evangelio es para todos. Hemos de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, porque de tal manera amó Dios al mundo, hermanos. El Evangelio es para judíos y gentiles, para ricos y pobres, para varones y hembras, para niños y adultos, para blancos y morenos. No hay distinción de clase social, porque Jesucristo murió por todos. ¿Qué dice 1 Corintios 12? Espero que este pasaje sí esté bien. 1 Corintios 12, versículo, ya le voy a decir si está bien. 12, sí. ¿Qué dice? 1 Corintios 12, 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Hermanos, quiero decirle también que la respuesta al Evangelio es creer, como dice el versículo 16. Únicamente creer. Creer en Jesucristo, como dice el versículo 16 en la parte final. Creer es la única respuesta al Evangelio. Dice Hebreos capítulo 10 y el versículo 43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y Hechos 13:38 dice: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Usted recuerda, hermanos, ya para terminar, una pregunta famosa que está en Hechos capítulo 16. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Cuál fue la respuesta del apóstol? Cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo. Y finalmente, hermanos, como ya lo dijimos, pero es necesario recordar, la revelación del Evangelio declara la justicia de Dios, como dice el versículo número 17. El Evangelio revela la justicia de Dios, hermanos, ofrecida a la humanidad de dos maneras. La justicia de Dios nos da como regalo su gracia o la justificación, y la justicia de Dios reproduce en la vida de un creyente que está rendido a Él la santificación. Para concluir, quiero recordar, en esta lección hemos visto el mensaje de Pablo, que es el Evangelio. Hemos de notar, hermanos, las responsabilidades que Pablo tiene en relación al Evangelio, y él menciona tres. Él dice: ser deudor, estar pronto y no avergonzarse del Evangelio. En esta mañana, hermanos, mi deseo es que sea clara la enseñanza del Evangelio, pero que también, si usted nunca ha respondido al Evangelio, que usted responda al Evangelio. Como dice acá en el pasaje, hermano, por fe. Al poner nuestra fe en el Evangelio de Jesucristo, el Señor imputa su justicia a mí. Entonces yo quiero preguntar en esta mañana, ¿habrá alguien que quiere poner su fe en nuestro Señor Jesucristo? Le invitamos para que lo haga. Si usted nunca ha tomado la decisión de poner su fe en nuestro Señor Jesucristo, le hacemos el llamado, le hacemos la invitación, para que en esta mañana usted ponga su fe en el único que le puede dar salvación. ¿Habrá alguien que quiere poner su fe en Cristo en esta mañana? Le invitamos para que lo haga, para que tome la decisión de poner su fe en nuestro Señor Jesucristo.
¿Alguien que quiera tomar la decisión por el Señor en esta mañana? La invitación es para usted. Si hay alguien también que ha caminado con el Señor, pero no está en comunión, también le hacemos la invitación a usted. ¿Quiere usted poner su fe en Cristo en esta mañana? Le hacemos el llamado, le hacemos la invitación para que usted tome la decisión de poner su fe en Cristo este día. ¿Habrá alguien que toma la decisión por Cristo? Y si no lo hay, pues le invitamos para que siga escuchando el Evangelio. Y oramos para que Dios toque su vida y su corazón.